porque sí. Bueno, es que yo voy a dar frutos porque sí. No. El fruto en sí no es el objetivo principal de la vida cristiana, sino que el fruto es la consecuencia de estar unido a Cristo o no. ¿Por qué hay muchos cristianos que no tienen fruto, hermanos? Es porque probablemente esta gente no está unida a Cristo. Y si decimos que esta gente no está unida a Cristo, estamos diciendo que no son verdaderos cristianos. Entonces el consuelo de los discípulos que sí están unidos a Cristo sería el saber que aunque Cristo se fuera, ellos seguirían siendo cristianos, que el cristianismo no se desbarataría, no se les dañaría su cristianismo por el hecho de que Jesús no esté. Por eso Jesús les dice a ellos, aunque yo me vaya, si ustedes están unidos a mí, como las ramas están unidas a la vid, ustedes van a dar fruto y van a continuar y van a perseverar y van a permanecer en mí, aunque yo no esté físicamente. Por eso Jesús da esta ilustración a estos discípulos y a nosotros. De la misma manera en que la vid es el centro de la planta, es el tallo por donde fluye la savia que alimenta las ramas, los discípulos se alimentan y son avivados y dan fruto por su unión a Cristo. Y es clara la ilustración. Una rama sola no puede dar fruto. Si usted intenta por todos los medios de dar fruto e intenta ser cristiano sin estar unido a Cristo, no funciona. Esa no es la manera bíblica de dar fruto. Una rama que es independiente del resto de la planta no puede sobrevivir sin la fuente de sustento. Si usted trata de dar fruto en sus fuerzas, si usted trata de hacer la vida cristiana y obedecer los mandamientos en su fuerza, déjeme decirle, usted no va a poder hacerlo. La verdadera vida espiritual proviene de Cristo y de estar unido a Él, de interactuar con Él, de experimentar a Cristo en nuestra vida personal y cotidiana. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano o hermana que usted está aquí en esta mañana y vive una vida frustrada de no dar fruto, la pregunta es, ¿realmente estás unido a Cristo? ¿Realmente tú tienes una comunión con Cristo? ¿Realmente tú permaneces en Cristo? ¿Realmente estás interactuando con Cristo diariamente? Porque esa es la razón de nuestra falta de fructificación, hermanos. Es que no estamos unidos realmente a Cristo como debe ser. Por eso, mi querido hermano que está en esta mañana, examine cómo está su relación con Cristo. Examine realmente si usted es la vid que está unida, el pámpano que está unido a la vid. Realmente usted está en una conexión con Cristo, de tal manera que eso se note en su vida. ¿Realmente está usted unido a Cristo? ¿Podemos identificar el hecho de que estamos o no en Cristo? Ahora, saber esto, hermanos, es de vital importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque el texto nos dice en los versículos número 2 que aquellos que supuestamente son ramas y no dan fruto serán quitadas por Dios mismo. Y luego en el versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús está diciendo, aquellos falsos cristianos, aquellos que dicen o demuestran aparentemente que dan fruto, pero no lo dan, su fin, a lo último, será el infierno. Serán condenados. Entonces esto nos demuestra, hermanos, que la unión con Cristo es una doctrina vital para nuestra vida cristiana. Nuestra unión con Él. Entonces la pregunta sería, hermano, ¿eres tú de los que aparentemente están en Cristo? ¿O si de verdad estás en Cristo? ¿En qué podemos confiar nosotros para saberlo ahora? ¿En nuestros propios conceptos humanos? Es imposible saber si estamos unidos a Cristo porque nuestros conceptos humanos son demasiado subjetivos. Por eso, hermanos, es necesario echar mano de la palabra de Dios y específicamente de las palabras de Cristo para que Él defina por nosotros qué significa permanecer en Él. Eso es lo que nos va a ocupar en esta segunda parte de esta enseñanza. Veremos los frutos o las marcas o las señales de que sí estamos permaneciendo en Cristo. Por eso vamos a ver algunos aspectos que este pasaje nos enseña, algunos elementos para saber o características que debemos tener en cuenta para examinarnos y ver si realmente estamos permaneciendo en Él o no. Y vamos a ver algunos elementos que están ahí
incluidos en nuestro texto. En primer lugar, veremos que si permanecemos en Cristo, hermanos, la palabra de Dios permanece en nosotros. Ese será nuestro primer punto. Si permanecemos en Cristo, sus palabras permanecen en nosotros. Ahora, noten ustedes, hermanos, que en el texto hay una clara relación directa entre Cristo, su palabra y nosotros. Nosotros no podemos pretender que estamos en Cristo si desechamos las palabras de Cristo hacia un lado. Somos personas que tenemos en poco la Biblia, somos personas en poco que no tenemos en poco el conocimiento bíblico, no nos interesa conocer su palabra, no la meditamos como debiéramos, no nos esmeramos en conocer sus mandamientos, no nos gozamos en conocer sus palabras. Sin relacionarnos con su palabra, nuestro cristianismo no es más que misticismo. Nosotros vemos cantidades de personas hoy, hermanos, que para ellos la palabra de Dios es un aspecto secundario de su vida. Lo importante es orar, y hay que orar mucho. Entonces, estas personas piensan que la comunión con Cristo y el permanecer en Cristo depende únicamente de una relación mística con Jesús. Solamente orando 6 horas diarias, 4 horas diarias, 5 horas diarias es lo importante para nosotros mantenernos en Cristo. Pero lastimosamente vemos que muchas de estas personas que tienen este concepto de cristianismo son las personas que más ignoran el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces este cristianismo se convierte únicamente en un misticismo. Y por eso vemos a tantas personas con conceptos extraños que no se encuentran en las Escrituras, con revelaciones supuestamente, o con supuestas charlas que ellos tienen con Cristo, pero todo lejos del conocimiento de la verdad. Hay que entender, hermanos, que rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo mismo. Su palabra y Él están tan unidos que no se puede separar uno del otro. Si queremos conocer al Cristo de las Escrituras, hermanos, debemos conocer las Escrituras. Si queremos tener una relación con Cristo, la palabra de Dios debe ser vital e importante para nosotros. ¿Cómo puedo yo obedecer a alguien si no conozco sus mandamientos? ¿Cómo yo puedo decir que amo a alguien si no conozco sus demandas? Si no conozco sus exigencias? Pues no puedo realmente amarle. ¿Cómo puedo yo amar a alguien sin conocerle? Es imposible. Por eso el conocimiento de Dios se restringe únicamente al conocimiento de las Escrituras, a la revelación especial de Dios. Porque vemos a tanta gente que supuestamente está obedeciendo a Dios y lo vemos haciendo cantidades de cosas, cantidades de disparates, cantidades de cosas que aunque son bien intencionadas, no son bíblicas. Bueno, es porque esta gente no conoce las Escrituras. Ahora está el otro extremo, donde solo conocemos doctrina, donde solo conocemos palabra de Dios, pero esta no hace ningún efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y entramos en el racionalismo, únicamente conocimiento intelectual de la verdad. Únicamente conocimiento de doctrinas, pero cero relacionamiento con Cristo. Entonces tampoco permanecer en Cristo es el otro extremo. No es conocer una cantidad de doctrinas de memoria, conocer los atributos de Dios de memoria, conocer las doctrinas de la gracia de memoria, conocer el Evangelio de memoria. No es solamente eso también, hermanos, sino que era un balance entre el conocimiento de Cristo a nivel personal y el conocimiento de Cristo a través de las Escrituras. No puedo yo separar estas dos cosas o desbalancear una con la otra. Miren lo que dice el Salmo 119 que acabamos de cantar. Dice el Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Notan ustedes ahí? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón buscan a Dios, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Noten ustedes ahí las dos cosas: los testimonios de Dios y su verdad, pero también el conocimiento personal de Dios, los que buscan de corazón al Señor. Salmo 119, versículos 17 al 24. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo.
Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Noten ustedes la relación de David con Dios. No es una mera relación mística, como algunos pseudosalmistas le hacen creer a la gente hoy. Entonces solo se enfocan en el aspecto personal de David con Dios, pero nunca de David con su palabra. Entonces noten ustedes que solo aprender doctrina y versículos no es suficiente, hermanos. Hay que hacer que esta palabra se aviva en nosotros por medio de la oración y por medio del conocimiento personal de Cristo. Debemos por un lado atesorar la palabra de Dios, ser para nosotros nuestro deleite, pero por otro lado también debemos nosotros encontrar a Cristo por medio de la oración. Escuchamos la palabra de nuestro amado en las Escrituras, pero también nosotros buscamos a Él en oración. Ahora noten ustedes que el texto dice algo muy interesante. No dice que nosotros permanecemos en la palabra, sino que la palabra permanece en nosotros. Quiere decir entonces que la palabra de Dios controla nuestras mentes, debe controlar nuestras motivaciones, debe controlar nuestras acciones. La palabra de Dios es la que nos debe influenciar más. La pregunta es, ¿la palabra de Dios te influencia más, hermanos? ¿Más que la televisión? ¿Más que tus amigos? ¿Más que las circunstancias? ¿A quién escuchas tú más cuando estás en un momento de angustia? ¿A quién acudes en consejo cuando tienes dudas? ¿A tus amigos del mundo o a tus amigos que no son cristianos? ¿O a la palabra del Señor? ¿A lo que el mundo dice que debemos hacer o a la palabra de Dios? Noten ustedes, hermanos, que para poder dar fruto, la palabra de Dios debe estar morando en nuestros corazones. Acuérdense lo que leímos ahorita, cantamos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué dice el otro verso? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Noten ustedes, hermanos, la relación que hay con su palabra. No podemos nosotros pensar que podemos dar fruto si no conocemos los mandamientos del Señor, si no conocemos su palabra, si no estamos constantemente siendo influenciados por su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, la meditación diaria de las Escrituras, el conocimiento diario de la verdad de Dios. ¿Cómo vamos nosotros realmente a demostrar que somos creyentes si la palabra de Dios no mora realmente en nuestro corazón? Miren lo que dice Colosenses 1, 9 al 10. Esto lo estaremos meditando en nuestra serie de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí Pablo orando por los colosenses. ¿Y qué dice? Y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, sin conocimiento no hay crecimiento. Sin conocimiento de la voluntad de Dios no podemos agradarle en todo. Sin conocimiento y sabiduría espiritual no podemos andar como es digno del Señor, hermanos. Olvídese que usted puede ser cristiano sin el conocimiento de la Biblia. Por eso vemos a tanta gente ignorante en las iglesias de la verdad y viviendo una vida moralista. Y vemos a los pastores hablando temas moralistas. Hay que portarse bien. Niños, amen a sus papás. Esposos, amen a sus esposas. Pero nunca enseñan el conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, la palabra de Dios debe ser totalmente atesorada en nuestro corazón si queremos dar fruto verdadero. Lo que decía ahorita, ¿no? En la escuela dominical. Hoy no se habla de frutos en la iglesia, ni de salvación, se habla de restauración. Entonces yo he sido restaurado. Esa es la palabra que ellos utilizan, ¿no? Es que el Señor me restauró. La pregunta es, ¿te salvó? ¿Te arrepentiste? ¿Creíste realmente en Cristo? ¿Abandonaste tu pecado? No, el Señor me restauró. Porque el enfoque de ellos es a las emociones. El enfoque de estas iglesias es a producir en ellos gente moralista, pero no a producir realmente creyentes por medio del conocimiento bíblico. Ahora, noten ustedes lo segundo.
Si tenemos un conocimiento de la verdad y tenemos un conocimiento de la Biblia, nuestras oraciones van a ser modeladas por la palabra de Dios. Miren lo que dice después el texto. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisieres y os será hecho. Ahora, noten ustedes la conexión aquí. Esto no es un cheque en blanco. Algunos creen que, yo me acuerdo mucho cuando estaba en otro lado, que este era el texto que utilizaba este pastor para decir que si queremos pedir un Ferrari, si queremos pedir lo que quisiéramos, podíamos hacerlo. Porque mire, el texto lo dice. Pero lo que esta persona no entendió es que primero la palabra de Dios debe morar en el corazón de una persona antes de poder orar lo que agrada a Dios. Por eso noten ustedes el orden. Primero tenemos la palabra en nuestro corazón y en segundo lugar oramos de acuerdo a la palabra. Nuestras peticiones deben ser modeladas por la palabra de Dios y de hecho lo es cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Por eso Juan nos dice en 1 Juan 5, 14 y 15 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Notan ustedes como el mismo autor Juan aquí en su primera carta nos deja claro que Dios nos escucha y es su confianza, es nuestra confianza delante de Dios, que Él nos va a oír, pero con la condición de que oremos conforme a su voluntad? Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿cómo podemos orar la voluntad de Dios si la palabra de Dios no mora en nosotros, hermanos? Es imposible. ¿Notan ustedes, ustedes de dónde creen que salió todo este cuento de declarar y de decretar y toda esta cantidad de cosas disparates? ¿Saben de dónde salió, hermanos? De corazones que no realmente atesoraban la palabra de Dios en ellos. No la atesoraban. Todo este tipo de oraciones, hermanos, donde se le demanda a Dios que Él tiene que hacer lo que yo diga, porque lo decreto y lo declaro, y etcétera, 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 vienen de corazones que no conocen las Escrituras, hermanos. Ellos creen que la confianza de que Dios los va a oír es porque lo están diciendo con mucha fe. Pero noten ustedes, hermanos, que la confianza del apóstol Juan no es nuestra fe ni siquiera, sino es que oramos conforme a su voluntad. Esa es la confianza del apóstol. No en él, sino en Dios. Por eso, como digo, este verso no es un cheque en blanco para pedir cuanto se nos venga a la mente o para pedir lo que queramos o lo que se nos dé la gana. Oramos cualquier cosa que está conectada con su palabra. No podemos separarlos. La oración controla o debe controlar, pero debe ser controlada por la palabra de Dios que habita en nosotros. La obra de la palabra de Dios en nosotros hace que nuestro corazón se incline a pedir aquellas cosas que su palabra nos dice que debemos pedir. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, hermano, y sí, hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces no puedo orar por mis necesidades. Sí, pero sus necesidades hay que cuadrarlas a la palabra de Dios. Ese es el problema. La gente tiene desconectada su vida cotidiana con la palabra de Dios. Por eso preguntan ese tipo de cosas. Hermano, ¿y cómo hago entonces para orar y saber si es la voluntad de Dios o no? Una persona cuando me dice eso es porque no está realmente conociendo la palabra de Dios. Cuando conocemos y vamos conociendo más la palabra de Dios, vamos sabiendo cómo orar más específicamente por cosas que nos ocurren día a día. Entonces miren ustedes que hay una promesa, pero esta promesa está condicionada únicamente a aquellos que oran conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el contenido de la oración? Versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué creen ustedes que cuál es la conexión entre el 7 y el 8? La conexión es que cualquier cosa que pidamos con respecto al fruto, Dios no lo concederá, hermanos. ¿Saben por qué hay tan poco fruto, hermanos? En segundo aspecto, porque hay tanto poco fruto en la vida de los cristianos. Porque no piden que el Señor produzca en ellos frutos. No lo piden. En primer lugar, la palabra de Dios no habita en ellos. Y en segundo, no oran conforme a la voluntad de Dios para que el fruto se dé en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo orando para que el Señor produzca en nosotros frutos de justicia? Muy poco, hermanos, o casi nunca. Y luego nos quejamos, no sé por qué estoy viviendo en pecado, no sé por qué caí en este pecado. Hermanos, es porque no pasamos tiempo orando al Señor y pidiendo aquellas cosas que Él nos ha prometido en su palabra.
Por eso Jesús lo dice en el versículo 8. Dios es glorificado cuando le rogamos a Él que podamos llevar fruto. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, no Dios siempre responderá a nuestro tiempo, pero es claro por esta promesa de que Dios está interesado en que nosotros demos fruto. Acuérdense lo que vimos en el versículo 2. Si el Padre limpia aquellas ramas que van a dar fruto, pues obviamente que Él va a conceder más abajo esta petición que las mismas ramas le hacen a Él para que Él las limpie y produzcan fruto. Es claro. Ahora notemos un tercer aspecto aquí. Hermanos, nuestra santificación es para la gloria de Dios, no para nosotros. Lastimosamente, hermanos, hoy la santidad se ha convertido en una cuestión de estatus en la iglesia. Entre más santo, entre comillas, más estatus tengo. Entre más santo yo aparente ser delante de la gente, más la gente me va a respetar a mí. Entonces se convierte en una supuesta santificación antropocéntrica, porque es centrada en el hombre. Pero para Cristo la santificación es algo que lleva es algo que lleva gloria a el Padre. ¿Usted sabía eso, hermano? Que cuando usted demuestra amor, está glorificando al Padre. Cuando usted tiene paz espiritual, está dando gloria al Padre. Cuando está demostrando la paciencia bíblica, está dando gloria al Padre. Cuando usted tiene gozo, que son el fruto del Espíritu, usted está dando gloria al Padre. Cuando usted está pareciéndose más a Cristo, está dando gloria al Padre. Piense en eso, hermano. Cuando esté tentado a pecar, el fruto y la lucha contra el pecado glorifican al Padre. Noten ustedes lo que el texto lo dice. Entonces noten ustedes ahí también que recibimos estas cosas, somos escuchados por Dios porque el máximo interés de Dios es que nosotros demos fruto. Dios se interesa en que demos fruto, hermanos. Ahora, un tercer aspecto que hay en el texto. Noten ustedes que la obediencia está ligada a esto. Mentiras, antes de entrar ahí, casi me como algo acá que tengo acá para decir también. Cuando nosotros pedimos, hermanos, que demos más fruto, en este contexto del pasaje se nos dice que cuando más pedimos al Señor, más Él nos concederá dar frutos. Una persona que tiene un corazón nuevo, un corazón regenerado, no se enfrascará en pedir cosas vanas, sino que el énfasis de su oración estará en pedir que Él sea más como Cristo en todas las áreas de su vida. Por eso el cristiano, hermano, anhela ver el fruto en su vida. Yo no sé, hermano, si usted es verdaderamente cristiano. Yo confío que sí. El problema es, ¿cuál es la motivación de tu vida cristiana? ¿Para qué quieres ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Venir a la iglesia a escuchar sermones los domingos? El verdadero anhelo del creyente es ver a Cristo formado en su vida. Ahora noten ustedes aquí, hermanos, que el creyente y Dios comparten los mismos intereses. Dios está interesado en que fructifiquemos en nuestro carácter. El cristiano, por medio de la oración y la palabra habitando en él también está interesado en ser como Cristo. Entonces, el cristiano que está luchando por dar fruto y orando y perseverando en la palabra, se pone de acuerdo con Dios, ambos están de acuerdo en lo mismo y Dios le santificará a esta persona. Dios con todo gusto nos responderá a nuestras oraciones porque al final todo es para su gloria. ¿Notan ustedes esa relación entre el creyente y Dios? ¿El creyente verdadero está de acuerdo con Dios de que ambos deben dar fruto? ¿Y Dios le concederá estas oraciones? ¿Y al final glorificará a Dios? Por eso, hermanos, nuestra oración es eficaz en la medida en que nosotros pedimos que podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Debemos pedir por nuestra santificación. Por eso yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces en la semana ustedes oran para que Dios los santifique a ustedes? ¿Cuántas veces ustedes están preocupados por el fruto del Espíritu en su vida? ¿Se ha examinado usted ya a las alturas de este año, que ya estamos en septiembre, cómo está su vida espiritual? ¿Está creciendo o no?
Ya han pasado 9 meses, hermanos, de este año. Rápidamente han pasado. ¿Qué tanto crecimiento ha habido en su vida espiritual? ¿Ha sido la vida espiritual una de sus prioridades este año? ¿Ha sido la santificación una de sus prioridades este año? Porque mira, ahí está la promesa, no hay excusas para no dar fruto. Cristo nos dice que si oramos y pedimos por fruto, el Padre nos concederá estas peticiones. No hay lugar a desanimarse. Si ustedes notan ahí, hay una gran promesa de Cristo para todos aquellos que luchamos con nuestro pecado y deseamos ser santos. Jesús promete aquí que el Padre nos escuchará, hermanos, y nos dará lo que anhelamos, ser como Cristo. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, ¿sabe por qué no damos fruto? Porque no estamos rogando a Dios de la manera en que debiéramos rogar para dar fruto. Porque la iglesia puede crecer en doctrina y conocer muchas doctrinas y desgastarnos aquí enseñando doctrina y doctrina, pero ve uno muy poco crecimiento en la vida personal de los hermanos. Es porque la santificación no está en el primer lugar de nuestra vida, hermanos. Estamos más pensando en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, hermanos. Y muy poco o nada en nuestra santificación. Hermano, usted no crecerá solamente acumulando conocimiento mental de las verdades bíblicas. Usted no crecerá, se lo aseguro. Se llenará de conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero jamás modelará a Cristo. Necesitamos la oración, hermanos, y necesitamos una oración bíblica para que podamos dar fruto. El poder de Cristo jamás vendrá a nosotros si no estamos orando de una forma bíblica, hermanos. Ahora, vuelvo y repito, ¿oramos ser fructíferos? No para nosotros, no para mostrarnos, uy, qué santo soy, oh, cómo estoy perseverando. El texto dice que lo hacemos para glorificar al Padre. Noten ustedes la relación que hay ahí. El Padre limpia para que Jesús pueda ser modelado en la vida del cristiano. Y cuando el Padre nos limpia es para que seamos más como Cristo. Y al mismo tiempo Jesús hace que demos fruto para la gloria del Padre. Noten ustedes esa relación intrincada entre el Padre, el Hijo y el creyente. Noten ustedes cómo nosotros estamos ahí involucrados en esta relación de amor entre el Padre y el Hijo. Hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, llegué a una conclusión que hay en el texto, y es que la santificación es una relación amorosa entre el Padre y el Hijo en la vida del creyente. ¿Sabe por qué somos santos? Porque el Padre y el Hijo se aman mutuamente, y al amarse y desear darse gloria uno al otro, nosotros somos santificados en la mitad de este proceso. Cuando el Hijo desea glorificar al Padre, ¿qué hace, hermanos? Produce fruto en nosotros. Entonces, recuerda, hermano, la santificación es cuando el Hijo desea glorificar al Padre y nos usa a nosotros como el instrumento para dar gloria. Como decía un predicador una vez de este texto, en la relación entre el Padre y el Hijo, nosotros somos el regalo del Hijo para el Padre. Nosotros somos el regalo. ¿Notan ustedes ahí la relación que hay? Cuando Cristo desea glorificar al Padre y dar gloria al Padre, Él produce fruto en nosotros. Somos su instrumento. Son las obras de Cristo en nosotros. Ahora, ¿para qué nosotros también somos santificados? Segunda razón en el texto. Una, para que llevemos fruto y glorifiquemos al Padre. Y segundo, para que y así seáis mis discípulos. Hermano, ¿alguna vez la gente le ha preguntado por qué usted actúa como actúa siendo cristiano? ¿La gente puede notar realmente que usted es cristiano? ¿O no? ¿Puede la gente distinguir realmente si su vida hay algo distinto a los demás o no? Noten ustedes, hermanos, que la segunda razón por la que damos fruto es para demostrar públicamente que seguimos a Cristo. Por eso ser cristiano no es colocarse una camiseta que diga, oh, el amor de Dios, Juan 3:16. No, hermanos. Según el texto, damos fruto porque de esta manera demostramos que somos discípulos de Cristo. O podemos decirlo de otra manera.
El discípulo de Cristo es aquel que da fruto verdadero. No hay una distinción más clara que esta. El discipulado, el seguir a Cristo,